4, 5, 6, 7 y 8. Ok amigos, antes de comenzar, así rapidito con el motor encendido, trata de escuchar el ruido en cada uno de los inyectores, a ver si alcanzas a escuchar si trabaja, especialmente en este de acá, el número 4, que es el que donde tenemos el código. Ok, en este tipo de motores core es muy común que las bobinas tienden a fallar, pero aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a checar así rapidito en los inyectores. Le pones el desarmador ahí así o el estetoscopio y lo escuchas. Vas a escuchar un leve clic que suena, clic, clic, clic. Si lo alcanzas a escuchar perfectamente, te pasas al otro y así sucesivamente, checas todos. Aquí yo puedo escuchar los 3 primeros que se oye el clic, y aquí el número 4 que es el que estamos checando, no se oye absolutamente nada. Ok, acabo de escuchar los inyectores así rapidito y el número 4 no lo alcancé a escuchar. Fue el único que no escucho que está trabajando. Lo que voy a hacer ahora en este instante, voy a cambiar la bobina número 1 por la que está fallando, que es la número 4, para ver si el código permanece en el cilindro 4 o cambia al 1. Ok amigos, hasta este punto, como ese inyector sigue siendo sospechoso, vamos a hacerle un leve chequeo de ohmiaje, a ver cuántos ohms tiene o si tiene continuidad, y vamos a seguir checando lo demás después. Escuchan ningún clic en ese inyector número 4, vamos a utilizar una luz NOI para confirmar si le llega nada más señal. Aquí rapidito, ahí vemos, ya está conectada la luz ahí, y ahora lo vamos a echar a andar. Si hay señal, hay pulso. Ok amigos, como podemos ver aquí, estamos buscando el ohmiaje que lleva ese inyector. A ver, aquí vamos a encontrar fuel injector. Ok, especificaciones. Y aquí podemos ver fuel injector resistance entre 11 a 18 ohms. Ok, y como podemos ver, este inyector tiene 14 puntos y algo, ponle 14 ohms. Está dentro de la especificación, pero aún así yo nunca me confío en que si está bien en el ohmiaje, porque muchos componentes aún dentro de la especificación fallan. Ok, ahora vamos a remover el inyector que está fallando, número 4. Quitamos estos 2 tornillos con un dadito 8 milímetros. Pero antes de esto es importante quitar la presión que hay en el riel para que no se te haga un reguero, como me pasó en el otro video hace rato. Pero ahora te voy a explicar dónde está el botón de la inercia, para que puedas desactivar la corriente a la bomba de la gasolina, y de esa forma le vas a dar marcha al carro para que suelte toda la presión que hay en los inyectores. ¿Sale? Como vemos, aquí se encuentra la caja de fusibles al lado del pasajero. Aquí en esta esquina puedes ver la caja. Ok, de este lado, este botoncito que miras aquí, solo le vas a dar un golpecito y eso lo que hace, se abre el circuito y detiene la corriente hacia la bomba de la gas. Ok, ya tenemos aquí todo instalado. El botón de inercia ya lo volvimos a su posición on. Ahora lo que vamos a hacer es echar a andar la camioneta, pero primero vamos a confirmar que no hay ninguna fuga. Piden ayuda ahí con alguien que les abra el switch para que ustedes puedan confirmar que no tienen ninguna fuga. Aquí vemos, acaban de abrir el switch. Como vemos, al parecer todo está perfecto. Ok, ahora vamos a proceder a echar a andarlo. Recuerden, siempre que trabajen en el área de la gasolina o cualquier otro trabajo, nomás por pura precaución, mira, una botellita como esta, qué vale, ahí nomás por si algo. Llegó la hora de la verdad. Ya como vemos, el motor serenito. Okay, en esta ocasión solo tuvimos que cambiar el puro inyector del cilindro número 8, y como ven, ya quedó al 100. Ok, ahora mira este video y si te gustó, suscríbete para que sigas viendo más videos que subiré más adelante.